Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial, feliz esta tarde de estar con ustedes tratándoles y brindándoles toda mi ayuda, toda la fuerza de mi conocimiento a través de esta escuela virtual que existe con el nombre de InfoYayaTech, de la cual soy directora. Como ingeniera de sistemas y administradora de la web docencial www.infoyayate.cf, siempre estaré acogiéndoles y dándoles la bienvenida a todas aquellas personas que estén con ese enorme deseo de crecer, con ese enorme deseo de mejorar y de empoderar y de ser grandes en el manejo de esta herramienta ofimática que tiene que ver con la administración de las bases de datos relacionales. A darle la posibilidad a las personas de que puedan construir software bien interesante. Hoy por hoy, nosotros tenemos que siempre atarnos al proceso de conocimiento aprendiendo estructura, aprendiendo esa estructura que nos sirva de por vida, aprender a programar desde lo esencial y lo sencillo, como es aprender a manejar una excelente algoritmia del pensamiento. Una algoritmia haciendo un recorrido para poder procesar toda aquella cosa que uno se imagina que, de hecho, todo viene de la nada. Y finalmente uno lo vuelva algo, por lo menos, tangible, algo que se pueda ver, algo que se pueda manipular, algo que se pueda desarrollar. Eso es lo que se busca en esta escuela. No buscamos nada más. Bueno, amigo, amiga, el día de hoy vamos a apuntarle aquí en la conducción y emisión de este video, cuyo título es el BED Project 5, es el 013, es el PT06, es el módulo de colegio, y vamos a hablar del tema de cuando un registro es eliminado, cómo conseguir que ese registro eliminado se pueda visualizar y saber el motivo por el cual el registro se dio de baja. Vamos entonces a apreciar esa parte. Nosotros, para empezar en el proceso, siempre lo he dicho, es muy importante establecer en nuestro módulo estrella, que es el public, en donde vamos a plasmar las cosas que requerimos para construir nuestro formulario que nos permita visualizar el motivo por el cual un registro del colegio se da de baja. Entonces, cuando nosotros estamos en colegio y entramos en el menú, allí visualizamos todos los diferentes caninos que se encuentran en ese momento operando en el desarrollo del colegio. Vamos a ubicarnos en el último registro, es el C-23013. Entonces, cuando nosotros apuntamos en este espacio, como lo dice claramente la ayuda, doble clic, nos estará saliendo el enunciado, que es un control que dice estado y está expresando la palabra inactivo. Entonces, en este video vamos a conocer cómo conseguir que ese inactivo se pueda visualizar. Entonces aquí el inactivo simplemente haremos un doble clic y ahí podremos conocer realmente la forma como esto, pero bueno. Pero más allá también de conocer eso, bueno, ya habíamos dicho de esa parte, yo lo voy a volver a decir, pero de una manera ya resumida, porque ya habíamos visto el proceso en el video número 12. Entonces, conocimos que había que estructurar un formulario en el cual se visualizaba la información, que teníamos que tener a la mano una tabla para poder allí radicar todos los registros que se van dando de baja. Habíamos conversado que el registro que está en colegio no se elimina, solamente se marca con la ayuda de una consulta de actualización y con el manejo de una función pública, obviamente estableciendo una variable pública para poder eso establecerlo. Bien, después de tener eso, entonces viene la siguiente parte. Se necesita
consultar, para aquellos caninos que están en el proceso de colegio se necesita consultar las tareas. Entonces hablamos de componer un botón donde nos permita visualizar esas tareas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí Adobe, por ejemplo. Vamos a mirar Adobe, las tareas de Adobe. Entonces, cuando hacemos un clic en visualizar tarea, se va a registrar la vista de las tareas que se han establecido cada vez que hay una sesión. Las sesiones obviamente quedan marcadas, la 1, la 2, la 3, la 4, ¿sí? Y la tarea que se generó o se dejó para ese entonces, practicarla por parte del dueño del canino. La fecha y quién ordenó esa tarea, ¿listo? Y hablando de qué canino, ¿no? Y hablando del número que identifica ese canino dentro del proceso del colegio, no es nada más. Entonces, aquí debemos de contemplar, conocer cuántas sesiones se han tratado o se han suministrado para ese canino. Entonces, eso nos ayudará bastante a regular una diferencia de cuántas sesiones están pendientes por ese canino que falta, hacerse el proceso, el seguimiento. Para poder realizar esta sencilla ventana que permite establecer la consulta de las tareas que se han dejado para el canino, que van a ser practicadas por el dueño de este, surge que hay que establecer una consulta de selección, una variable pública, como siempre, y esta variable pública, al establecérsele un valor, deberá canalizarse o enfocarse o desembocar finalmente en una función pública que va a ser utilizada con su contenido en una consulta de selección que nos permitirá darle la salida de esta información a través de este formulario, que se llama Consulta Etología Tareas Asignadas para los Dueños de los Caninos. Así va a quedar. Pero entonces, bien, para poder lograr esto que estamos mirando acá, ¿qué fue lo que tuvimos que utilizar para llegar a ese resultado? Entonces, para llegar a ese resultado en primera instancia, se requirió de una variable, vamos aquí a escribir públicas, para conocer cuál fue el nombre que utilizamos o establecimos para guardar el dato en ella, en esa variable pública, y posteriormente esa variable pública alimenta la función pública. Eso significa, variable pública debe existir, y debe existir, de hecho, la función pública, que es la que utilizamos respectivamente en la consulta de selección, que eso ustedes ya previamente lo saben, porque ya lo hemos mostrado muchas veces, en otros procesos los hemos mostrado. Entonces cada persona va conociendo rápidamente cómo son las funciones de esas variables públicas y de esas funciones públicas. Entonces tenemos aquí una última que dice, aquí la voy a señalar en color azul, entonces dice public bp llave y de call tarea cs as string. ¿Qué significa eso? El nombre de esta variable pública lo que hace es permitir almacenar la llave del código de colegio que se le asignó a ese canino, no más. Es para simplemente, al final, utilizarlo respectivamente en una función pública que construimos, que aquí la tenemos. Public Function, LDP, llave id call tarea cs, abre paréntesis, cierra paréntesis, as string. En otra línea, LBP llave id call tarea cs igual bp llave id call tarea cs y en function. Terminadas esas tres líneas de programación, entonces ya conociendo eso, ¿qué sigue luego? Bueno, entonces deberemos de establecer, aquí vamos a escribir la palabra colegio, deberemos de establecer para ello una consulta que se llame así. QRY rayal piso CS colegio. CS colegio. ¿Listo? Entonces, esta consulta QRY rayal piso CS colegio. Pero espérate un momentico. Hay una cosa acá, espera. Debe estar establecida la palabra tareas, ¿no? Entonces, estaría así. QRY rayal piso CS rayal piso tareas colegio. Listo.
ahí está, es la que vamos a construir, pero cuando nosotros estamos construyendo esa consulta de selección, entonces ¿a cuál tabla estaríamos llamando? A M tarea cetología, que es la que conserva esa información. Y en el criterio del campo que se llama IDCGIOPET, que es la llave que se le asignó al canino cuando se entró al colegio, entonces ahí estaríamos en el criterio llamando la función pública que ahorita acabamos de conocer, que es LVP llave y de call tarea CS, abre paréntesis, cierra paréntesis. Entonces, una vez eso está, los elementos que bajamos al data query son el ID CGOPET, ID mascota, ID ETH, que es el ID del talento humano, FEC tarea, la fecha de la tarea y la sesión. Nada más, eso es todo. Cuando ya tenemos eso, recurrimos, obviamente, a establecer con ello un formulario que tendría como nombre el FM Radial Piso CS Tareas Colegio. Aquí lo tenemos. Vamos a la vista del diseño. Este formulario, ¿cómo lo obtuvimos? Simplemente al crearlo, nos fuimos por el estilo de varios elementos. Es más práctico. Entonces, lo vamos a cuadrar. Una de las cosas que se presentan allí es que la tarea obviamente tiene mucha información. Entonces, como tiene tanta información, no vamos a estar haciendo un control largo, ancho, no. Más bien un poquito más alto, pero con la letra disminuida a unos 8 puntos. Lo demás sí se deja tal como está. Se amplía un poquito el alto de ese control y adicionalmente a eso, los formatos que corresponden, el formato para el formulario, ya lo recuerdan ustedes, con el procedimiento de evento for load, que significa carga de formulario. Entonces, cuando se hace la carga del formulario, entonces que se vea los colores del encabezado del formulario con la respectiva función pública que hemos siempre asignado, que es color EF, abre paréntesis, cierra paréntesis, det, talle, y su nombre, color DET, abre paréntesis, cierra paréntesis, que es el que conserva ese color. Y adicionalmente vamos a coordinar, bajar un poquito las etiquetas y ampliar un espacio para incluir dentro de ese espacio un cuadro de texto que diga total sesiones suministradas. Ahora, en el cuadrito de texto establecemos sencillamente una pequeña función a través del generador de expresiones. Aquí lo vamos a apreciar, hoja de propiedades, entonces en datos, en el origen de control. Entonces estableceremos una pequeña expresión muy sencilla que diga igual cuenta, abre paréntesis, abre corchete, y enunciamos el campo que utilizaremos para que cuente. Entonces sería en este caso IDCGIOPET, cierra corchete, cierra paréntesis, y aceptar. Nada más, eso es todo. Es muy sencillito, muy elemental. Todos los detalles pertinentes del formulario, que el centrado automático en sí, que los selectores no, que botones de navegación no. Trabajaremos también esta parte de... Bien, entonces seguimos contando. Entonces, en el origen de control queda expresada, queda presente la expresión igual, cuenta, abre paréntesis, abre corchetes y decidido PET. Esto, obviamente, permitirá que se haga la cuenta cuando visualice la consulta de lo que uno esté en ese momento llamando. Y el nombre de este formulario, entonces, quedará como FM Real Piso CS Real Piso Tareas Colegio. Cuando todo eso ya esté, entonces, ¿cómo deberemos ver la información? A través del formulario FM CS Colegio veremos la información. Entonces, cuando este botón que dice visualizar tarea lo estemos usando, entonces, ¿cuál será el contenido o procedimiento de evento que deberá tener para poder procesar lo que queremos visualizar? Entonces, aquí en el procedimiento de evento, aquí abrimos. Entonces, entre las líneas de código, la primera debe decir 12md.run ccmd record. La segunda línea debe decir bp llave id call tarea cs igual me.id seguido.
La tercera línea de decir 12md.openfor, entre comillas, fm, radial piso cs, radial piso tareas colegio, cierre comillas. Bueno, no es nada más lo que tiene que tener ahí. Pienso que el formulario, cuando ya es invocado, en este formulario directamente los controles se les debe establecer una propiedad que se llama bloqueado sí, menos la palabra sesiones, todo lo demás sí, menos sesiones, con el fin de que uno pueda ajustar de pronto alguna pequeña modificación que se deba realizar con respecto a las tareas que se están visualizando, por si a uno se le olvidó escribir el número de la sesión cuando se estaba generando la tarea, no más, eso es todo. Bien, amigo, entonces hasta aquí ya llegamos al final de la explicación de esto que acabamos de conocer. Entonces, para un próximo video nos quedará presente ya desarrollar solamente los procesos para la impresión y el otro proceso que tiene que ver con ver historias colegio por periodo. Entonces nos quedan dos procesos por desarrollar en la parte del colegio. No siendo más, aquí vamos a salvar. Entonces, cada vez que nosotros estemos por conocer lo que pasa con respecto a la consulta de tareas que se asignan a los caninos y que son desarrolladas o practicadas por los dueños, que son los que orientan, asisten al animal para poder hacer esa parte, son los que llevan el mando de eso, ¿no? Entonces todo se conocerá ahí, en ese punto. Bueno, no es más. Entonces aquí ya podemos cerrar y terminamos este video. Como siempre, agradeciéndoles enormemente a cada uno de ustedes. No me voy a extender en palabras, ya ustedes me conocen un poquito, saben cómo soy yo. En materia de explicarles detalles y cosas, ya lo saben. Entonces, solamente me queda agradecerles sus comentarios, su suscripción y esperarlos con ese enorme interés y motivación, siempre animados, para ver el próximo video donde vamos a seguir aprendiendo cosas más interesantes que le vamos aplicando a nuestro GET Project. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta pronto.